Hola, en esta clase hablaremos sobre la Revolución Cubana, sobre algunos de sus impactos, las que pueden ser identificadas como su... También dedicaremos algo de tiempo a cómo ha sido su... Como normalmente el estudio de Revolución Cubana y en nuestra asignatura está muchas horas abordemos este tema. De allí entonces que el tratamiento que le vamos a dar en esta clase sea necesariamente abreviado, pero también selectivo en lo que se refiere a los temas que se pueden tocar. En particular, en esta clase veremos tres grandes temas. En primer lugar, la historiografía sobre la Revolución Cubana. Haremos un esfuerzo por identificar cuáles son, de alguna manera, las grandes corrientes que se han preocupado por la reconstrucción del proceso, pero también por los usos políticos del pasado cubano. En segundo lugar, vamos a decir algo sobre las décadas anteriores a 1959 y sobre el cuarto de siglo posterior a la entrada de los rebeldes en La Habana. Finalmente ofreceremos un balance de algunas cuestiones, no podemos tratar obviamente todos los temas. En particular diremos algo sobre salud, sobre el sistema de educación, sobre el nivel de consumo y sobre la agricultura en Cuba a partir de las reformas agrarias. El acercamiento que le proponemos a la historiografía sobre la Revolución Cubana se basa en los aportes de Martín Rivadero y de Rafael Rojas. A partir de ellos entendemos que es posible identificar al menos tres períodos diferenciados en lo que refiere a cómo se ha estudiado la Revolución Cubana. Un primer período que va desde 1959 hasta los primeros años 70, uno segundo que va desde entonces hasta el llamado periodo especial de Cuba, esto es los años 90, y uno tercero que se iniciaría en esos años 90 y dura hasta la actualidad. Esos 60 años de historia sobre la Revolución Cubana están sin lugar a dudas muy marcados por diversos procesos. Uno de ellos es el esfuerzo realizado por el propio gobierno revolucionario por promover algo así como una historia oficial de la revolución. Esa construcción de una historia oficial en buena medida fue resultado de muchos historiadores, pero también, como vamos a ver, es un proceso que se desarrolló a nivel global. El enfrentamiento entre Cuba y los Estados Unidos tuvo como una de sus réplicas que durante décadas la tarea académica realizada en uno y otro país tuvo enormes divergencias en lo que se refería a los temas, a la interpretación, a las fuentes, a los conceptos, etc. Sin embargo, en los últimos 20 años es posible encontrar que hay una creciente interacción entre académicos de adentro de la isla y de afuera de la isla. En buena medida, ese proceso de acercamiento promete que en los futuros años habrá mayor convergencia temática y metodológica, en buena medida llevando los temas de investigación hacia aquellos más cercanos a la agenda, a los temas, a las preocupaciones que hoy son dominantes en el campo académico estadounidense. En el caso de la primera etapa, lo que encontramos son desarrollos historiográficos que van más en paralelo que tendiendo a la convergencia. Así, en Estados Unidos, figuras como Charles Wright Mills, Paul Sweezy o Theodore Draper, provenientes en general de la izquierda, se interrogan acerca de cuáles son los orígenes ideológicos y sociales de la revolución. Son no solo conscientes, sino recurrentes denunciadores del peso que ha tenido Estados Unidos en el subdesarrollo de Cuba y de otras regiones del tercer mundo, y simultáneamente en esos textos advierten sobre algunos de los riesgos a los cuales está sometida la propia revolución, como el de la sovietización o el de la burocratización. En Europa, el país en el cual obtuvo mayor interés la revolución fue por lejos en Francia. Allí Cuba se convirtió en un punto de
de encuentro, de interés, de debate para diversas generaciones de intelectuales, figuras de gran peso como el propio Jean-Paul Sartre o Régis Debray, intervinieron en esas discusiones, visitaron Cuba. En el caso de Debray, finalmente terminó sumándose a las fuerzas de Guevara en Bolivia. De diversas maneras se adhirieron expresaron su adhesión al proceso cubano, viéndolo como el detonante que condujo posteriormente a la lucha anticolonial contra Francia en Argelia. Entonces, de la mano de estos intelectuales, de los viajes de estos intelectuales, Cuba se transformó en los años 60 en una suerte de ícono de la lucha del tercer mundo contra la explotación colonial, contra el imperialismo, y también como una muestra del fervor revolucionario de los 60. En buena medida, ese apoyo que el mundo intelectual francés le aportó a la Revolución cubana se mantuvo hasta 1968, momento en el cual La Habana manifestó su simpatía por la invasión soviética a Checoslovaquia, y sobre todo encontró un final en 1971 con el llamado caso Padilla, cuando el escritor y poeta Berto Padilla de Cuba fue sometido a censura y persecución por la publicación de un poema. En el caso de América Latina, la revolución generó mucho entusiasmo entre los intelectuales. Muchos de los escritores de los años 60 identificaron a la isla como parte de una suerte de tradición antiimperialista continental que traía una esperanza de revolución, que ofrecía, como dice Martín Rivadero, un horizonte intelectual y político liberador, humano, nacional y democrático, que podía ayudar a combatir los diversos males de la región, entre los cuales se señalaban recurrentemente el hambre, la dependencia y el subdesarrollo. Esa serie de escritores estuvieron estimulados en buena medida a partir del esfuerzo de la llamada Casa de las Américas, que condujo la política cultural del régimen, que era una fuente de atracción para diversos escritores, que se mantuvieron en general cerca de la revolución, hasta el caso Padilla, momento en el cual se alejan figuras como Carlos Fuentes o Mario Vargas Llosa. Ahora bien, en el caso de Cuba, desde fecha muy temprana hay varios historiadores que se dan a la tarea de decir algo sobre la Revolución cubana. Figuras como Manuel Moreno Frachinals, Jorge Ibarra o Julio Le Riveron fueron figuras relevantes que tuvieron peso público, en buena medida porque la propia dirigencia de la revolución le daba al discurso sobre el pasado, le daba alguna expectativa, en el sentido de que podía legitimar al proceso revolucionario. Lo que intentaron hacer esos historiadores, esa primera generación, es traducir a un lenguaje historiográfico el interés político por dotar de cierto sentido a la revolución, por colocar a la revolución en una trama de mayor duración y mostrarla como un ejercicio de ruptura, no ya combatista, sino con el pasado colonial y con la dependencia. Esos historiadores de corte nacionalista no eran los únicos presentes en la isla desde ya, competían con otra familia revolucionaria, que es aquella más ligada al marxismo, que daban una explicación de la revolución en la cual la lucha de clases aparecía como un elemento trascendental desde los tiempos de la colonia hasta la actualidad. De alguna manera, esa tensión entre nacionalistas y marxistas queda zanjada hacia 1968 en el marco de los festejos oficiales por el centenario de la Primera Guerra de Independencia. Es el momento en el cual interviene fuertemente el gobierno revolucionario para fijar ciertos sentidos sobre el pasado inmediato, y ahí lo que va a hacer el gobierno revolucionario es fijar la tesis de que Cuba históricamente ha sido una nación en lucha contra la opresión colonial, primero la española y posteriormente la estadounidense.
Es así como la lucha de clases deja de ser un nudo explicativo de la historia cubana y en cambio gana mucho más vigor la interpretación en una clave de nación que intenta desembarazarse de la dominación externa. El segundo momento historiográfico que nos interesa retratar es el que transcurre básicamente a lo largo de los años 70 y los primeros años 80. Es un momento en el cual el enfrentamiento con Estados Unidos parece haber decrecido, las tensiones están básicamente centradas en cuestiones comerciales, básicamente ligadas al impacto del bloqueo estadounidense. En el caso de Estados Unidos encontramos un proceso de creciente institucionalización de los estudios sobre Cuba, en particular un mayor interés por revisar cuáles han sido los costos, pero también los rasgos de la orientación soviética que ha tomado la isla. Entonces hay un interés más sistemático por conocer la Constitución del 76, cuáles son las relaciones internacionales, cuál es el impacto del ingreso a la órbita de la economía soviética y la instauración de un sistema de planificación económica. Crece el interés académico en los Estados Unidos, sobre todo por la creación de los departamentos de los estudios latinoamericanos. Se fundan revistas especializadas como Cuban Studies. Hay allí un conjunto de historiadores muy destacados, algunos de ellos de origen cubano-americano, como Carmelo Mesa Lago, Luis Pérez Jr. y Jorge Domínguez, que les dan sustento a este campo. En el caso de América Latina hay un fuerte interés por Cuba, tanto entre historiadores como sociólogos y economistas. Figuras como la socióloga chilena Marta Harnecker, o el haitiano Gerard Pied-Charles, o la historiadora brasileña Vania Van Birra. Son figuras que de alguna manera testimonian el interés que hay por la experiencia cubana, pero que también dan cuenta del peso que tiene todavía el proyecto liderado por Castro para la cultura de izquierda latinoamericana. Lo que encontramos es que en América Latina hay mayor interés y también más producción de conocimiento sobre el proceso de Cuba. Sin embargo, siguen siendo investigaciones como dice Rivadero, con frágil base documental, poca profundidad histórica y por otro lado muy cercanas a la historia oficial cubana, esta historia de tono nacionalista que se impone desde finales de los años 60, que tiende a ver a la revolución cubana, como lo hace Fernando Mírez, como una revolución que se produjo en estricta continuidad con la historia del país. En lo que se refiere a la producción historiográfica cubana, lo que uno encuentra es que en general es una producción historiográfica pobre en lo referido a la revolución, muy encorsetada por el giro ortodoxo que ha vivido la isla a partir del año 71, con muchísimo filtro ideológico. Piensen que ese giro ortodoxo implica acercarse mucho más al marxismo de Europa Oriental y dejar de lado los aires de la renovación que se habían producido con figuras como Althusser o Nikos Poulantzas, o por las relecturas de Antonio Gramsci. Lo singular del caso es que ese empobrecimiento de la producción historiográfica se produjo de manera simultánea con un fuerte crecimiento institucional de la disciplina histórica, ¿no? Datos como la creación de la licenciatura en Historia en la Universidad de La Habana, la creación de diversas filiales del Archivo Nacional en varios puntos de Cuba, la formación de doctores en Historia, la creación de institutos universitarios dan cuenta de ese apoyo oficial a los historiadores. Ahora, es interesante ver que precisamente esa mayor institucionalización llevó a una notable disminución de los estudios dedicados a la revolución, pero no así sobre otros periodos. La situación desde los años 90 para acá ha variado bastante respecto de la que conocíamos hasta entonces.
A diferencia de lo que ocurría en los años 60, 70 y 80, hoy los trabajos académicos han desplazado a aquellos textos de corte más testimonial o más militante que miraban a Cuba en una clave de esperanza continental. Hoy tenemos mucho menos interés por la historiografía económica que por los problemas políticos, los problemas culturales y propios de la historia social. La renovación en buena medida ha sido resultado del peso de una nueva generación de académicos en Estados Unidos, muchos de ellos formados en universidades cubanas que posteriormente migraron a universidades estadounidenses. Figuras como Samuel Farber o Piero Gleijeses, William Grandi, Michel Chaser, no tienen tanto interés en la economía o la política, sino en la sociedad civil y sobre todo en los cambios que introdujo el proceso revolucionario en la dinámica social, en la dinámica cultural. Esto se expresa entonces en el interés por otros objetos, por otros procesos. Entonces, como resultado de ello, a inicios de este nuevo siglo, tenemos una perspectiva que se aleja de aquella que dominaba en los años 70 y 80 porque ofrecen interpretaciones más renovadas sobre la revolución, claramente se alejan de las lecturas más oficiales y ofrecen un panorama mucho más complejo, mucho más plural de ese proceso, prestando atención a actores hasta entonces poco revisados, poco atendidos, como las formas de organización de la vida urbana, las luchas de las mujeres, los grupos de oposición interna, los emigrados. Este proceso de Estados Unidos coincidió también con aquel que se llevó adelante en España, donde se consolidó el estudio de la realidad cubana. Ese proceso coincidió y se superpuso con el que vivió la propia Academia Cubana desde los años 90. Los años 90 en Cuba son denominados el periodo especial. El término hace referencia al hecho de que es la década en la cual Cuba tiene que enfrentarse a la desaparición de la Unión Soviética. Ello le trae innumerables complicaciones económicas, numerosas penurias para la población, y en el caso de las ciencias sociales eso permitió ver cómo esa crisis afectaba de manera desigual a la población según su origen étnico. Entonces la observación de que la revolución había sido, si no incapaz, al menos ineficiente para borrar esos marcos de discriminación racial, pese a las medidas en ese sentido, bueno, era una indicación de que allí había algo para revisar. Y aun cuando en efecto la producción historiográfica cubana no cambió sustancialmente su contenido, lo que sí encontramos es un esfuerzo por seguir institucionalizando, ¿no? La creación del Instituto de Historia de Cuba en el 87 y pocos años después la creación de la revista Temas va en ese sentido. Lo que vemos desde los años 2000 es un contexto historiográfico en Cuba muy marcado por la erosión o incluso el abandono de las perspectivas historiográficas más nacionalistas y marxistas. Esto coincide obviamente con la decisión del propio gobierno de rectificar lo que le parecía que habían sido errores y lecturas negativas sobre la vida económica. Ello ha permitido lecturas sin lugar a dudas más abiertas, más plurales sobre el pasado, al punto de que hoy ya se acepta la tesis de Luis Pérez Jr. de que en la República Cubana a mediados del siglo XX no había un único nacionalismo, sino varios, y que por lo tanto la revolución fue representativa de uno de esos nacionalismos y no de todos los que se reclamaban como cubanos. Como resultado de ello, hoy tenemos un cuadro cada vez más complejo para explicar la revolución, un cuadro que se aprovecha de la renovación de la historia política, de elementos provenientes de la historia cultural, que hoy nos permiten saber más sobre los afrocubanos, sobre los migrantes, sobre los jóvenes, el uso de la perspectiva de género, estudios sobre la música, sobre los límites de la ciudadanía.
Otro de los puntos, como señala Rivadero, que más ha crecido, tiene que ver con el desarrollo de la historia intelectual, en particular de las redes que creó Casa de las Américas. Es un tema especialmente predestinado a ser tratado por historia intelectual, pero también por historia transnacional, ¿no? Es la historia de las interpretaciones sobre la revolución por parte de figuras transnacionalizadas como Vargas Llosa o el propio Sartre. De alguna manera, lo que encontramos es que en los últimos años se ha ido produciendo un mayor diálogo entre los centros de producción académica de Estados Unidos, de Cuba, de España, de América Latina, que esto se observa en mayor cantidad de viajes, de intercambios, de conferencias, circulación de libros, realización de concursos compartidos. Y es allí que se va conformando un ámbito de diálogo, un espacio, como dice Rafael Rojas, de tolerancia discursiva y de comunicación intelectual entre los historiadores de la isla y los historiadores de la diáspora. Vamos a revisar ahora entonces cuáles fueron los procesos políticos, sociales y económicos más importantes que tuvieron lugar bajo la Revolución Cubana. Si empezamos este recorrido como solemos hacerlo, esto es, preguntándonos por la periodización posible, encontramos distintas respuestas. Una de ellas es la que ofrece Rafael Rojas, para quien la revolución, si bien empieza formalmente con el desembarco del Granma, encuentra claramente con la entrada en La Habana en 1959 un comienzo triunfal y se extiende hasta 1976, momento a partir del cual entiende que el régimen se encuentra estabilizado, que se ha dado su constitución y que de allí en adelante se convierte entonces en una fuerza, en un régimen estable, y por lo tanto es otra la etapa que allí se inicia. Otro criterio que le suma Rafael Rojas es la idea de que la revolución cubana tiene dos almas de alguna manera, que también son dos momentos. El primero es el del nacionalismo democrático de 1959, es esa fuerza que nuclea a numerosos opositores a Batista, y el segundo momento, la segunda alma es la del socialismo estatizante de 1961. De alguna manera, la guerra civil que se empieza a desatar en ese año expresa de alguna manera la resistencia de quienes habían participado de la primera revolución de tono nacionalista contra la imposición de la segunda. Y Rojas insiste precisamente en llamarla una guerra civil y no una contrarrevolución, en la comprensión de que se trata del enfrentamiento entre fuerzas que legítimamente se llaman a sí mismas revolucionarias, entre fuerzas que combatieron hasta inicios de 1959 del mismo lado. La noción de guerra civil permite deshacerse también de la supuesta homogeneidad de la revolución cubana desde su inicio, y con ello conseguimos deshacer de alguna manera esa falsa identificación entre el Estado Nacional, Fidel Castro, el 26 de julio y el Partido Comunista, que tiene como efecto considerar a todo opositor a Castro como antinacional, gusano o contrarrevolucionario. La otra periodización que podemos usar es la que propone Jorge Domínguez, que identifica tres momentos. El primero es en el que se consolida el régimen revolucionario, que va del 59 y al 62. Es un momento donde pesa mucho la agenda externa, que de alguna manera se cierra con la crisis de los misiles. El segundo momento es el que va del 62 al 65 y está marcado por el predominio de la guerra civil entre el régimen y los diversos opositores. Y finalmente, la tercera etapa que identifica Domínguez es la que va desde el 65, desde el final de la Guerra Civil, hasta el año 1976. Es el momento en el cual él identifica el mayor peso de la planificación económica, de la sovietización de la economía en Cuba
y una creciente institucionalización política que finalmente acaba desembocando en la Constitución. Vale la pena ofrecer una pequeña revisión histórica sobre las décadas anteriores a 1959. No tenemos desde ya ninguna pretensión de exhaustividad. Para quien quiera saber más, remitimos a la bibliografía seleccionada para esta clase. Simplemente señalaremos entonces algunos elementos que nos parece que son inevitables para comprender mejor la naturaleza de la Revolución Cubana. La historia contemporánea de Cuba podemos suponer que se inicia en 1898, momento en el cual logra la independencia respecto del Reino de España. Es una independencia que se produce junto con la de Puerto Rico varias décadas después que el resto de los países latinoamericanos, y en el marco de un capitalismo mucho más desarrollado, mucho más avanzado que aquel de 1810 o 1820. La cubana es una economía completamente integrada a la División Internacional del Trabajo, ocupando un nicho específico que es la exportación del azúcar. La consagración a esa exportación va a tener un efecto duradero sobre la estructura de clases de Cuba, sobre las relaciones sociales. Va a aportar a lo largo del siglo XX algo así como el 80% de las exportaciones de las divisas cubanas, y simultáneamente, así como es la fuente de ingresos, es también la fuente proveedora de diversas dimensiones de la vulnerabilidad ante cosechas pobres, malas, ante baja de precios en el mercado internacional o caída de la demanda. Cuba exportaba regularmente una buena parte del azúcar que se consumía en el mundo, pero el porcentaje del consumo varió muchísimo. Podía ser, como fue en 1932, el 10%, o podía ser el 25%, como fue en 1914, o el 20% de todo el azúcar del mundo, como fue en 1945. Lo particular de la estructura económica azucarera cubana es que era el punto a partir del cual se articulaba su dependencia respecto de la economía estadounidense. Cuba, cuando se consagra república en 1902, tiene consigo una nueva constitución en la cual está incluida la llamada enmienda Platt. Es la enmienda que asegura que Estados Unidos tiene el derecho a intervenir en la isla si se ven afectados sus intereses económicos y políticos. Por lo tanto, la vigencia de la enmienda, que va a ser hasta 1934, es de alguna manera el emblema de la dependencia económica y política de Cuba, de su democracia y de su economía respecto a los Estados Unidos. Otra particularidad que vale la pena notar respecto de la estructura económica cubana es que la actividad azucarera no requiere mano de obra permanente. Al contrario, los trabajadores son necesitados algo así como por 3 meses, básicamente durante el momento de cosecha. El resto del año esos trabajadores viven o en el desempleo o en el subempleo. Se trata entonces de trabajadores mucho más acostumbrados a modificar su lugar de residencia, a modificar la rama de la producción en la que trabajan, pasan del azúcar al tabaco, a la construcción, al trabajo urbano, a la experiencia del desempleo. No es un campesinado como el que podemos encontrar en ámbitos andinos, sino que son básicamente trabajadores asalariados. Su preocupación tiene que ver con los salarios, no con el acceso a la tierra. Es una clase trabajadora caracterizada por un amplio movimiento físico que va de un lado a otro de la isla sin demasiado control ni del Estado, ni de la Iglesia, ni de partidos políticos. La economía cubana a mediados del siglo XX está absolutamente extranjerizada, pero también concentrada. En 1952, inversores estadounidenses controlan una cuarta parte de los hoteles, de las casas comerciales y de la producción de alimentos, la mitad de la producción del azúcar, el 70% de lo que se produce en las refinerías de petróleo, el 90% de la producción de electricidad de las redes telefónicas y el 100% de la extracción del níquel.
Según señala Fernando Mírez, en 1959 las inversiones estadounidenses en Cuba, básicamente concentradas en el azúcar, en las minas de níquel, en servicios públicos, en la banca, en la manufactura, esas inversiones superaban a las que Estados Unidos tenía en toda América Latina, salvo en Venezuela. Ese vínculo estaba a su vez reforzado por el hecho de que 2/3 de las exportaciones de azúcar de Cuba tenían por destino el mercado estadounidense, y a su vez de Estados Unidos llegaban a Cuba 3/4 de todas sus importaciones. La dependencia respecto de Estados Unidos tenía un carácter no solo económico, sino político, porque la cantidad de azúcar que Estados Unidos le compra a Cuba año a año depende de decisiones del Congreso. Por lo tanto, la variación en la composición del Congreso va determinando año a año cuánto se importa de Cuba, cuánto presionan los propietarios de refinería, cuánto presionan los agricultores que generan remolacha en los Estados Unidos, que puede reemplazar al azúcar cubano. En lo que se refiere a la vida política, la República Cubana va a mostrar muchísima fragilidad. Se van a destacar allí diversas experiencias dictatoriales. Las más conocidas es, por un lado, la de Machado entre el 25 y el 33, y después la de Fulgencio Batista a inicio de los años 40 primero y a partir de 1952 la segunda. Se trata de dictaduras que muestran una estrecha subordinación a Estados Unidos, que no son dictaduras de partido, ni mucho menos, son esencialmente el ejercicio de control personal y militarizado del Estado, regímenes fuertemente represivos, muy corruptos, brutales, con poquísimo interés y capacidad para generar alguna forma de hegemonía. En particular, el régimen de Batista, desde el año 52, va a tener dos tipos de oposiciones. Por un lado, una oposición, como la muestra Rafael Rojas, moderada, compuesta por el Partido Ortodoxo y el Partido Auténtico, y va a tener una oposición más radical que va a estar compuesta por el directorio estudiantil y por algunos hombres, sobre todo jóvenes, que van a participar de experiencias armadas, como va a ser el caso del intento de asalto al cuartel de Moncada el 26 de julio de 1953. Ese asalto, entre otros protagonistas, lo tuvo a un joven abogado y político llamado Fidel Castro, que en el momento de su encierro redacta un texto muy famoso que tomó el nombre de La historia me absolverá. Los que participan del asalto al Moncada permanecen cerca de 2 años encerrados y finalmente se conmuta su condena por el exilio en México. Ese es el origen del movimiento 26 de julio que funda Fidel Castro junto con su hermano y otro conjunto de exiliados en México. Se trata entonces de el movimiento de una herramienta política y militar pensada como la única forma para restaurar la democracia en Cuba. El movimiento 26 de julio entendía que había otra serie de compañeros de ruta, otra serie de opositores a Batista con los cuales tenía que dialogar, pero también tenía que competir. En buena medida esto es retratado en el libro de Rafael Rojas, donde podemos encontrar esas tensiones que había, por ejemplo, en torno a la definición de si se debían o no realizar elecciones o si tenía que asumir un gobierno, por lo menos inicialmente, a cargo del juez Manuel Urrutia. Algunos de los asaltantes al Moncada estaban exiliados en México en 1956, entre ellos Fidel y Raúl Castro. A ellos se le suman otros cubanos y el médico argentino Ernesto Guevara. Ellos son algunos de los 80 hombres que zarpan en el yate llamado Granma en noviembre de 1956 desde Veracruz, en México, hacia Cuba. El desembarco, como se sabe, es bastante desastroso, pues los estaban esperando. Finalmente, cerca de 20 sobrevivientes terminan internándose en la sierra y desarrollan, durante cerca de 2 años, guerra de guerrillas.
Las tensiones son numerosas. Por un lado, dentro del propio 26 de julio, entre quienes tienen una lectura más nacionalista y quienes se muestran, por el contrario, más cercanos al ideario comunista. Pero también hay tensiones entre el 26 de julio y los partidos más moderados y los grupos de exiliados en Estados Unidos y en México. Las actividades de la guerrilla recién empiezan a crecer en abril de 1958, cuando en buena medida las estructuras urbanas del 26 de julio son subordinadas a una agenda estrictamente militar. Fidel Castro asume la centralización, es comandante en jefe, pero también secretario general de la organización. Es a la vez el conductor político y militar. El 26 de julio desarrolla una política de alianzas que le permite el triunfo militar. Coquetea con algunos jefes militares, pero también con diversos partidos, con los cuales acuerda algunos manifiestos y además la posibilidad de tener un gobierno de transición a cargo de Manuel Urrutia. De cualquier manera, ya por entonces se hacen evidentes las tensiones que hay por los vínculos con hombres del PC y con algunas de las ideas del PC. ¿Qué tipo de revolución es esta que consigue ingresar a La Habana el 1 de enero de 1959? Es difícil de imaginar que sea una revolución obrera. El hecho de que el PC la haya apoyado no hace que la revolución sea obrera. El Partido Comunista, en todo caso, era un partido que tenía obreros, pero no era el partido de la clase obrera. Hay pocos obreros involucrados en la insurrección, pero también en la propia estructura de clases, donde probablemente existieran más pobres que trabajadores industriales. Tampoco es una guerrilla rural del tipo de la que uno puede descubrir en China hacia 1949 o de las que uno podía encontrar en la Revolución Mexicana. En buena medida, quienes están en la Sierra Maestra son guerrilleros jóvenes de clase media, de origen urbano, que descubren los problemas rurales al convivir allí con los trabajadores, con los campesinos. No tienen en general expectativas de transformación social, sino que parecen mucho más movidos por el odio a Batista, a su gobierno brutal, el nivel de corrupción, de servilismo que tiene ante los intereses de Estados Unidos. En ese sentido, podríamos coincidir que la revolución tiene inicialmente un carácter antidictatorial, tiene un carácter democrático, pero a la vez muestra una fuerte preocupación por los intereses populares. Un interés por dar cuenta de cuáles son las reivindicaciones sociales de las mayorías. Es una revolución que, por otra parte, va a hacer mucho hincapié en su carácter nacional. El nuevo poder político creado por la revolución tiene muchísimo de tensiones y de juego. Hay allí inicialmente, en 1959, dentro del gobierno revolucionario, figuras que vienen del 26 de julio, del Partido Comunista, pero también de los partidos tradicionales. A lo largo de 1959 y 60, la dinámica política va a estar centrada en el control de ese gobierno. En ese sentido, es interesante percibir que, en la medida en la que van avanzando algunas de las decisiones económicas, la disputa ideológica entre comunismo y anticomunismo va a tomar un carácter central en Cuba, a pesar de que hacia 1959 no tenía de ninguna manera esa característica. La acusación de que la revolución era un títere de la Unión Soviética no era cierto. Los primeros contactos establecidos con Moscú fueron en junio de 1959. A partir de allí se aceleran los contactos, los intercambios comerciales. Hacia 1960, en febrero, se firma un primer convenio económico bilateral. En buena medida, la decisión de acercarse a la Unión Soviética tenía que ver mucho más con el deseo de sostener la defensa exterior de la revolución más que con un interés por la experiencia soviética. Al gobierno ingresaron numerosos dirigentes comunistas porque mostraban ser aquellos que estaban en mejores condiciones para hacer funcionar el sistema. En lo que se refiere a las medidas económicas, el gobierno avanzó inicialmente incautando propiedades del ya exiliado Fulgencio Batista y de sus allegados. También incentiva la recuperación de la economía, estimula el crecimiento, la industrialización rápida, pero también el despliegue de formas de redistribución del ingreso y de una economía mixta.
Piensen ustedes en lo siguiente. El gobierno revolucionario decide en 1959 congelar el precio de diversos bienes de primera necesidad, pero también decide reducir a la mitad el costo de los alquileres urbanos. Imaginen ustedes lo que pasaría con sus ingresos si pasan a pagar la mitad de lo que gastan hoy en alquileres. Esa decisión implicó que la acusación de comunista cayera sobre Fidel Castro y el gobierno. La nacionalización de la economía se fue desplegando a lo largo de 1959 y 1960. Nacionalización, esto es, el paso de la propiedad privada a el Estado, se desarrolló de una manera absolutamente acelerada. En buena medida, descansaba en la convicción de que era necesario llevar adelante ese proceso de la manera más rápida posible porque iba a resultar inevitable un enfrentamiento con los Estados Unidos. Así, el llamado Banco para el Comercio Exterior, un banco estatal, es el único autorizado a operar en el comercio exterior. Pero a su vez, a lo largo de 1960, el gobierno va tomando posesión de gran parte del aparato productivo. Acelera en 1959 la reforma agraria y las expropiaciones de servicios públicos, de la minería, del azúcar, de las manufacturas, pero también de las refinerías de petróleo. En agosto, las grandes empresas industriales y agrarias pasan a propiedad del Estado. En septiembre, los bancos y empresas que aún no habían sido expropiados también pasan al poder del Estado. Es allí que Estados Unidos decide retirar al embajador y prohíbe exportar a Cuba todo salvo alimentos y medicamentos. Cancela también la compra de la cuota azucarera y ordena el boicot de las actividades económicas cubanas. Finalmente, en enero de 1961, Washington rompe las relaciones con La Habana. A partir de 1961 se pone en marcha un nuevo modelo económico. En buena medida es responsabilidad del Che Guevara, a través de uno de los ministerios, que despliega una iniciativa para la diversificación agrícola y la rápida industrialización de Cuba. Su perspectiva es que el azúcar era un cultivo imperialista y por lo tanto debía ser reemplazado, cuanto más rápido mejor, para dar empleo a la población todo el año, para orientar hacia la producción de bienes que hasta entonces se importaban y para obtener divisas de otras maneras que permitieran importar máquinas, tecnología y bienes semiterminados. El problema es que para el despliegue de una actividad de industrialización se requerían técnicos, profesionales, personal especializado y en buena medida esas personas ya se habían ido de Cuba, se habían exiliado o no mostraban ningún interés en colaborar con el régimen. Entre 1961 y 1963, la producción de azúcar cayó un tercio. La responsabilidad era la decisión de promover la diversificación. En 1962, la economía se derrumbó. En ese contexto económico, tenemos que entender dos episodios político-militares muy relevantes. El primero de ellos es la llamada invasión de Bahía de Cochinos. Es una invasión protagonizada por mar y por aire por una serie de exiliados cubanos que habían sido oportunamente entrenados y pertrechados por la CIA. Ese intento de invasión finalmente fracasa muy rápidamente. El segundo episodio ocurre en agosto de 1962, cuando en la llamada crisis de los misiles, cuando un avión espía estadounidense descubre que los soviéticos han instalado misiles en la isla que apuntan hacia los Estados Unidos. El episodio finalmente se salva por la comunicación directa entre Kennedy y Khrushchev. Como parte de esos acuerdos, los soviéticos eliminan los misiles de Cuba y los estadounidenses retiran los propios de Turquía y se comprometen a renunciar a la invasión a la isla. La decisión acerca de cómo debía resolverse la crisis de los misiles es un asunto de estadounidenses y de soviéticos, y los cubanos en ese asunto no tuvieron mucho para decir. En todo caso, lo interesante es que el episodio despejó para la revolución su frente externo y le permitió concentrarse en lo que hasta allí era el desastroso frente económico y simultáneamente en el despliegue de la guerra civil
que avanzaba en numerosas provincias. Piensen que en ese momento numerosas formas de oposición al régimen pasan a ser consideradas contrarrevolucionarias. Algunas son formas de oposición pacífica, pensemos los exiliados, los católicos, los homosexuales, los negros, muchos de quienes luchaban contra la homofobia, el machismo, el racismo o la intolerancia religiosa, no eran necesariamente contrarrevolucionarios, pero es la dinámica política la que los va arrinconando hacia esos lugares. Entre 1960 y 1962 emigraron de Cuba algo así como 200.000 personas, principalmente varones de la élite, profesionales, administración pública, empresarios. Hasta los años 90, el número de exiliados o de emigrados sumaba cerca de 1 millón de personas. Entre ellos había obviamente pocos obreros y casi nada de campesinos o de población negra. Entre los exiliados hay claramente fuertes divisiones, solo los une el hecho de haber abandonado la isla, pero entre ellos había quienes habían servido a Batista, pero también muchos de los que habían peleado junto a Fidel Castro y Guevara, y que huían del PC. Entre esos grupos de exiliados las discusiones son la norma. Es decir, estaban quienes aceptaban, quienes promovían una restauración oligárquica y quienes deseaban una revolución pero que no fuera comunista para Cuba. Esto es, había muchos revolucionarios honestos con experiencia en la lucha contra Batista que tenían razones legítimas para oponerse a un régimen de partido único, de economía estatal y de lealtad a un líder, porque era algo que no estaba previsto, que no había sido señalado en los manifiestos de la propia revolución ni del 26 de julio. Desde 1960, por otro lado, han desaparecido los medios de comunicación alternativos, está limitada la libertad de expresión en Cuba y solo pueden publicarse las voces de apoyo al régimen. En 1963 se hace evidente que la estrategia de Guevara ha fracasado. Esa estrategia descansaba sobre la provisión de un conjunto de estímulos morales más que materiales a los trabajadores, en la convicción de que estos iban a producir más, mejor, durante más tiempo, impulsados por el deseo de llegar al socialismo. En 1963, el cambio entonces se dirige hacia el abandono de ese idealismo guevarista, pero también para frenar la industrialización y volver al azúcar. Esa reorientación es parte de un giro más declarado, más evidente hacia el bloque soviético. Son los líderes de la Unión Soviética, los que viajan a Cuba, los que indican la necesidad de planificar y de aprovechar la ventaja natural del azúcar. El régimen soviético se compromete a comprar una alta cuota de azúcar a un precio fijo, más alto que el del mercado y estable, y ofrece también tecnología, petróleo, el envío de misiones técnicas y artísticas para construir el socialismo. Los estímulos morales se entiende que resultan insuficientes para alzar la productividad. Por lo tanto, se decide volver al pago de las horas extras, establecer diferencias salariales entre los trabajadores según su nivel de responsabilidad, darle más autonomía a los directivos de las empresas, imponerle a las propias empresas públicas sistemas de contabilidad. También se avanza en una nueva reforma agraria. La de 1963 va a fijar límites más estrictos en el tamaño de las propiedades privadas rurales. Finalmente, en 1968 se produce el apogeo de la colectivización, cuando el Estado asume la propiedad y la administración de todas las actividades que tenían por destino abastecer al consumidor. Entonces, actividades como los bares, como los talleres de artesanía, los puestos callejeros de comida o las peluquerías pasan a quedar bajo el control estatal, y los que hasta entonces eran sus propietarios y empleados se convierten en consecuencia en empleados públicos. En 1972, Cuba ingresa en la Comecon, en el bloque de comercio de los países comunistas. Junto con ello se institucionaliza su integración económica al mundo soviético. Es interesante en ese sentido percibir cómo este cuadro nos muestra
¿Qué tiene de diferente y qué tiene de igual la relación de Cuba con Estados Unidos antes de 1959 y la que tiene Cuba con la Unión Soviética hasta 1989? Como vemos en este cuadro de García Fernández y Sovilla, los niveles de intercambio son aún mayores con la Unión Soviética que lo que eran con Estados Unidos. El azúcar sigue teniendo el mismo peso dentro del PBI, los niveles de comercio con un solo país son prácticamente iguales y el peso que tienen esas exportaciones de azúcar sobre el total de las exportaciones se reduce apenas entre el 59 y el 89. Hacia mediados de los años 70 se hace evidente que la revolución toma un perfil claramente distinto. Por un lado, la economía cubana se recupera gracias al precio del azúcar que ofrecen los soviéticos. El gobierno entonces aprovecha esa coyuntura y lanza nuevas estrategias de centralización y de planificación. En 1975 se da a conocer el primer plan quinquenal cubano. En lo que se refiere a política, hasta 1976, lo que encontramos son diversas estrategias que no tienen un marco institucionalizado. Por un lado, funcionan los comités para la defensa de la revolución, los CDR, que tienen tareas asociadas a la defensa civil, pero también a la vigilancia y la persecución de contrarrevolucionarios o de sospechosos. No funciona hasta entonces ningún tipo de parlamento. No hay nombrado una legislatura después de 1959. De hecho, no hay elecciones en Cuba entre 1959 y 1976. La legitimidad del gobierno no descansa en las urnas, sino en el carisma de Fidel, en la redistribución de ingresos, en el conjunto de derechos sociales que se otorgan y en una ideología fuertemente nacionalista. Ahora, es de destacar que, más allá de la guerra civil entre 1962 y 65, Cuba muestra altísimos niveles de estabilidad política, antes de 1976 y después de entonces. Señalo ese año, el 76, porque es cuando se crea la Constitución y lo cual ofrece un conjunto de mecanismos institucionales para participar en el poder local y regional. El de 1976 le ofrece un marco institucionalizado, autoritario, que le da a los ciudadanos la posibilidad de procesar sus reclamos, sobre todo sobre problemas específicos, locales, siempre y cuando no sean reclamos masivos, ni que impliquen movilización. Es un gobierno que sigue siendo centralizado y autoritario y que aspira a resolver las aspiraciones de la mayoría. En 1976 se dan las primeras elecciones para constituir la Asamblea Nacional. Se trata de un parlamento que tiene diferencias respecto del que nosotros conocemos. En primer lugar, que los diputados se reúnen solo 2 veces al año y cada vez que se reúnen lo hacen por 2 o 3 días. Por lo tanto, los diputados tienen una tarea que es ad honorem y de ninguna manera es exclusiva. Solo se dedican a esa tarea representativa en esas ocasiones. Es por ello que en buena medida el poder está casi todo el tiempo en manos del Consejo de Estado, que lo componen los miembros del Comité Central del Partido Comunista. La asamblea es débil respecto de las organizaciones del gobierno y del partido. Durante cerca de 2 décadas, Fidel Castro es a la vez secretario general del Consejo, primer ministro y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. La participación electoral, contra lo que podamos pensar, es de las más altas del continente. Desde 1976, más del 90% de los habilitados a votar lo hacen. El sistema electoral ofrece algunos espacios para la discusión, sobre todo los debates son para elegir candidatos. No es obligatorio que los candidatos sean afiliados del Partido Comunista, pero de hecho lo son. Por otra parte, no hay límites a la reelección de las autoridades ni de los representantes. El resultado es que en los años 80, quienes se habían convertido en autoridades 10, 15 o 20 años atrás, seguían siéndolo. Por lo tanto, las correlaciones que hay entre estar en el poder y categoría social se van haciendo más duras. Esto es, hay menos circulación de figuras en el plantel político. Las autoridades se tornan más viejas, hay menos rotación de las élites y se genera lo que
Domínguez ha llamado una oligarquía consultiva bajo un liderazgo hiperpersonal. Él ha estimado que cerca de 30 personas ocupaban la totalidad de los puestos significativos del partido, del Estado y del gobierno. En los años 80, pertenecer a alguna de las organizaciones de masas del partido, organizaciones juveniles, o de los trabajadores, o de los estudiantes, era un requisito para obtener ciertos beneficios como el derecho a comprar ciertos bienes o la posibilidad de obtener un ascenso laboral o en la administración. A continuación, prestaremos atención a algunos aspectos específicos de la Revolución cubana, a los cuales podemos entender como una suerte de balances. En particular, vamos a revisar qué es lo que ocurrió con la educación, con la salud, con los niveles de consumo y con la agricultura entre 1959 y 1989. Mencionaremos ahora algunos de los cambios sociales más significativos que trajo consigo la Revolución cubana. En el caso de las mujeres, podemos señalar que sin lugar a dudas se produjeron un conjunto de cambios muy relevantes en sus vidas. En primer lugar, porque la Revolución, entre otras cosas, introdujo el derecho al divorcio, pero también el derecho al aborto. A su vez, esta serie de variaciones legales se combinaron con otras, por ejemplo, la incorporación de las mujeres a la actividad económica. Esto de ninguna manera es un invento legal, no es un invento del 59, de hecho hay presencia de mujeres en la actividad industrial desde los años 30, lo que sí vemos es que se ha incorporado notablemente el conjunto de las mujeres a estas actividades económicas. Donde también vamos a ver que hay una presencia femenina más notable es en el sistema educativo, donde sí vamos a ver que no se produce esa incorporación es en las áreas de la conducción política y en los puestos superiores de la administración, donde van a seguir siendo una rareza. Inicialmente, esto es a partir del 59 y en los primeros 60, la revolución se ve acompañada por un crecimiento de los nacimientos, lo que normalmente recibe el nombre de un baby boom, debido a la mejora en las condiciones económicas de los cubanos pobres. Esto es, la redistribución de los ingresos, la mejora de salud en las áreas rurales, pero también esto combinado con el hecho de que el bloqueo de Estados Unidos implica, entre otras cosas, que no pueden llegar a la isla anticonceptivos. Sin lugar a dudas, la provisión de ingresos mínimos de un conjunto de bienes de consumo para toda la población garantiza mejores condiciones de vida. La reducción del desempleo, la reducción a la mitad de los alquileres, la garantía de la provisión de necesidades básicas, son todos estímulos para que las parejas, para que las familias tomen la decisión de nuevos embarazos. Ahora bien, a finales de la década del 60, la tendencia al baby boom parece haber mermado. De hecho, lo que vamos a ver es que a partir de 1968 se multiplica el número de los abortos. Se calcula que entre el 68 y el 78 cae un 40% el número de niños que nacen en Cuba. A fines de los años 70, según algunas estadísticas, un 40% de los embarazos producidos terminaban en un aborto. Ahora bien, este impacto se empieza a notar a finales de los 70, en los primeros años 80, por el hecho de que Cuba tiene una cantidad de maestros que excede a su capacidad para absorberlos. Un buen número de esos maestros terminan destinados a misiones de alfabetización en el exterior, en América, pero también en África. Otros dos puntos significativos asociados a cambios sociales de la revolución son los siguientes. En primer lugar, que la revolución consagró nuevas fuentes de poder social. Esto es, aquellos que eran poderosos en 1959, en los años 60 y 70, o bien estaban muertos, o estaban exiliados, o estaban en la cárcel. A partir de entonces lo que encontramos es que hay una nueva correlación, nuevos espacios de reclutamiento. Muchos de los poderosos provenían de un origen humilde, algo que podemos encontrar también en los inicios de los regímenes postrevolucionarios en México. Esto es, en los años 60 encontramos una renovación de las élites, sobre todo de las élites políticas,
que, como señalé hace unos minutos, a finales de los años 70 y en los 80 claramente está bastante detenido. Finalmente, entre los cambios sociales se destaca que hay pleno empleo. Esto es, todos los cubanos tienen algún trabajo, alguna forma de empleo público. No hay desempleo, no hay amenaza de desempleo, pero tampoco hay incentivos para la mejora del trabajo, para incorporar eficiencia, para dar alta calidad. El empleo se va a destacar entonces por su baja productividad, su baja eficacia. Esto es, se trata, como dice Jorge Domínguez, de formas de subempleo institucionalizado. Entonces, los cambios sociales se van a expresar en que no hay desempleo, pero que los niveles de crecimiento y de eficiencia son bajos. Si prestamos atención a lo que ocurrió con la educación, son muy relevantes los cambios que se observan en Cuba a partir de 1959. Quizás el más conocido de ellos tiene que ver con los logros en materia de alfabetización. En 1953, la población cubana que había accedido a la educación primaria era del 20%, es decir, en 1953 solo 1 de cada 5 cubanos había terminado la educación primaria. En 1981 ese número se había triplicado. Si en 1970 el analfabetismo perseguía a cerca del 13% de la población cubana, en solo 10 años ese número se había reducido al 5,6%. ¿Cómo es que se logró esa rapidísima expansión de la actividad educativa primaria? Las medidas fueron varias. Una de ellas fue que el gobierno expropió todas las escuelas privadas, incluyendo las escuelas católicas. Con ello se amplió la oferta de matrícula y se logró en pocos años la asistencia universal a la escuela primaria. Entre otros puntos podemos encontrar algunos logros en materia de la cantidad de años que en promedio cada cubano lograba asistir a la escuela. A lo largo de 30 años de revolución, el número de estudiantes universitarios se multiplicó por 10 y tuvieron especial presencia en esa multiplicación por 10 las mujeres. El otro punto que sin lugar a dudas tiene que ser indicado como decisivo para ampliar el nivel de educación es un amplísimo y casi universal sistema de becas que eliminó el peso del origen social del estudiante para definir su nivel de educación, sobre todo para el acceder a la educación secundaria. En lo que se refiere al ámbito universitario, lo que sabemos es que un buen número de los profesores que actuaban en 1959 se exiliaron o fueron objeto de destitución por razones políticas. Sabemos también que en el ingreso de estudiantes a muchas carreras, muchas de ellas de ciencias exactas y naturales, pesaban los criterios políticos para filtrar y para decidir quiénes podían estudiar y quiénes no. El sistema de educación universitaria estuvo orientado principalmente a carreras técnicas. Las ingenierías, por caso, eran preferidas a las humanidades. Lo mismo puede decirse respecto de la medicina. En ese sentido, las ciencias sociales fueron descuidadas, fueron apartadas de discusiones políticamente significativas. De allí lo que señalamos al inicio de esta clase, que es la poca renovación historiográfica de Cuba en el momento en el cual se consolida esa interpretación oficial. En lo que se refiere a salud, lo que sabemos es que el sistema médico cubano ya era maduro antes de la revolución, al punto de que 6 de las principales 8 causas de muerte de 1958 seguían siendo las mismas en 1981. En todo caso, vale la pena periodizar cuándo y dónde se producen los saltos en la calidad de la provisión de los servicios sanitarios. No es en los años 60, porque en los primeros años 60 lo que uno encuentra es más desorden y retroceso respecto a lo que había ocurrido en la década del 50.
De hecho, hay un incremento de la mortalidad infantil en los primeros años 60 porque se han exiliado un buen número de los médicos, porque es ineficiente la producción local de medicina, por el bloqueo estadounidense a la provisión de remedios, de insumos médicos. Recién en los años 70 uno encuentra, y en este sentido los invito a revisar más en detalle el cuadro que aquí tienen, uno encuentra indicios de que el sistema de salud está funcionando mejor. O en todo caso está funcionando, como dice Domínguez, de una manera bastante similar a la economía. Esto es, muestra poco crecimiento, pero sí es capaz de evidenciar mejores números en lo que se refiere a distribución entre las clases sociales y distribución entre las regiones. A mediados de los años 70 ya son evidentes algunos de los avances en materia sanitaria, al punto de que la tasa de mortalidad se ha reducido en 1981 a 18,5 por cada 1000 niños. En los años 80, el mayor logro en materia de salud era la reducción en la desigualdad en el acceso según la clase social de origen y según la región. La esperanza de vida, que en 1960 era de 63 años, en 1992 se había acercado a 76 años, un número probablemente muy similar al que tenía Japón. En lo que se refiere a las formas de consumo, lo que sabemos es que Cuba es una sociedad muy igualitaria comparada para la media de América Latina. Ahora bien, como este propio cuadro de Carmelo Mesa Lago nos permite ver, hay algunos aspectos en los cuales el consumo muestra retraso respecto de otros países de América Latina. Por ejemplo, el número de aparatos de televisión respecto al total de población era el mismo en 1959 y en 1989. Si prestamos atención a los cambios ocurridos en la agricultura a lo largo de estas décadas de Revolución Cubana, tenemos que señalar en primer lugar una paradoja. Esta es que la revolución no tuvo entre sus protagonistas a sujetos de origen rural, pero que sin embargo tuvo probablemente sus mayores impactos en el desarrollo de políticas públicas orientadas a transformar a quienes participaban de las actividades económicas rurales. Como señalé hace un rato, a diferencia del caso de México, donde uno encuentra un origen agrario de la revolución, en Cuba no tenemos eso. Sin embargo, lo que ocurrió es que esa revolución, que no tuvo originalmente protagonistas de origen rural, pasó a concentrarse, después de 1959, en varios problemas asociados al agro. Y allí entró en contradicción, empuja y finalmente en un camino de ruptura con los intereses económicos y políticos de los Estados Unidos. Claramente, los revolucionarios se dieron a la tarea de ganarse el apoyo de los campesinos y de los trabajadores rurales, pero ese era su objetivo y no la eliminación de la burguesía agraria. El problema es que para la solución de los grandes problemas agrícolas necesariamente tenían que entrometerse con dos problemas. Uno era el nivel de concentración de la propiedad de la tierra y el segundo era el problema de la propiedad extranjera del suelo. Por lo tanto, la reforma agraria, tal como se la inició en 1959, implicaba necesariamente el problema de la estatización y con él el choque con los Estados Unidos. La reforma agraria, la de 1959, fijó un máximo de 400 hectáreas que podían ser propiedad de un solo dueño. A su vez, también prohibió la propiedad extranjera de la tierra. A quienes fueron expropiados, decidió pagarle con bonos que reconocían exclusivamente el valor impositivo oportunamente declarado. En todo caso, aquellas propiedades que tenían más de 400 hectáreas pasaron a propiedad del Estado, con lo cual se conservaron parcelas medianas y pequeñas, sobre todo aquellas destinadas a la producción de vegetales para el consumo y café. El resultado de la primera reforma agraria fue que cerca de 4,5 millones de hectáreas, esto es, la mitad de las tierras declaradas por los propietarios al inicio de la revolución, pasaron a propiedad del Estado. Junto con eso se inició lo que se dio en llamar la construcción del socialismo en el campo.
todas las antiguas propiedades privadas de más de 400 hectáreas fueron convertidas en empresas públicas agrícolas. Fueron fusionadas muchas cooperativas, fincas de administración directa para la creación de las llamadas granjas del pueblo. Ahora, probablemente el principal objetivo de la reforma era solucionar el problema del subempleo y del desempleo. A través de la creación de este gran área agraria estatal, a lo que se aspiraba era a la creación de numerosas y sustentables fuentes de empleo durante todo el año. No se trataba de darle la tierra a los campesinos, sino de crear un poderoso área de producción que estaba en manos del Estado. La segunda reforma agraria, en 1963, redujo aún más la tierra que se podía tener a título de propiedad privada. Fijó ese límite en 67 hectáreas. El resultado fue que el Estado terminó quedándose con cerca del 70% de las tierras fértiles del país. Las consecuencias que le siguieron a esa reforma agraria fue la completa supresión del sector capitalista, tanto el extranjero como el nacional, el respeto a un conjunto muy acotado de pequeños propietarios, pero sobre todo el pleno empleo agrícola a través de las granjas del pueblo. Esto es, todos aquellos que trabajaban hasta entonces por 3 meses se convirtieron en empleados todo el año, aun cuando tuvieran en efecto mucho tiempo muerto. Eso implicó para miles y miles de trabajadores rurales una mejora de la calidad de vida, un acercamiento, un cumplimiento de los derechos al acceso a la salud, a la educación. Permitió también una muy fuerte inversión en infraestructura, represas, la estructura de riego, infraestructura vial, construcción de diversas formas de equipamiento para mejorar la productividad rural, pero tuvo también como correlato un bajo incremento de la producción y una pérdida de la productividad. Ese escaso crecimiento agrícola que se detecta en los años 60 y en los años 70 es el resultado de la combinación de diversos factores. Sin lugar a dudas que allí, por un lado, tenía que ver el bloqueo estadounidense, pero también el exilio de profesionales, pienso por ejemplo en ingenieros agrónomos, el hecho de que una buena parte de los gastos que se podrían haber utilizado para invertir en tecnología agrícola tenían otro destino, como los gastos de defensa, la movilización de trabajadores con destino a las Fuerzas Armadas, la falta de un desarrollo tecnológico acorde a las necesidades. Piensen ustedes que buena parte de la provisión de tecnología agrícola venía de Europa del Este, un espacio en el cual ciertamente no había experiencia vinculada a la producción de azúcar. Finalmente, podríamos decir a modo de síntesis, siguiendo a Jorge Domínguez, que la economía cubana mostró indicadores muy regulares, en algunos casos muy negativos, en lo que tiene que ver con el crecimiento, con la eficiencia de la economía, pero en cambio podemos también señalar que tuvo valores bastante sistemáticamente positivos en lo que se refiere a redistribución de los ingresos y a los niveles de igualdad social. Finalmente, también vale la pena indicar que el peso del azúcar sobre la economía cubana, sobre las exportaciones, nunca consiguió bajar de una manera significativa. De acuerdo a este cuadro, que viene del texto de García Fernández y Sovilla, podemos ver que desde 1965 hasta los años 80, el peso del azúcar nunca se redujo de manera significativa y continuó ocupando un lugar central en los ingresos fiscales, en el comercio exterior y en la generación de divisas. Para quienes tienen ganas de seguir con el tema, de leer más o de ver más, dejamos 4 recomendaciones. La primera es el documental llamado Revoluciones, que contiene una serie de capítulos dedicados en efecto a distintas revoluciones, desde la haitiana para aquí. Aquí está el link, si quieren ver el capítulo de unos 14 minutos sobre la Revolución Cubana. Quienes tengan ganas, les dejamos también aquí el enlace para la película La muerte de un burócrata, de Tomás Gutiérrez Alea. Es una película de un tono absolutamente satírico,
producida durante los primeros años de la Revolución Cubana, de un tono muy crítico a los procesos de burocratización. Para quien tiene ganas de mirar en internet el Granma, el periódico oficial del PC cubano, aquí también dejamos el link. Y finalmente, para los que tienen ganas de leer algo en una clave más académica sobre Cuba, está aquí el enlace a la biblioteca de Claxo, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Pueden allí ustedes hacer una búsqueda específica, seleccionando, filtrando a través de la biblioteca cubana.